Ok, vamos con la introducción para la parte de la elipse. Bien, en la elipse lo que nosotros vamos a estar poniendo atención, mucha atención al inicio, lo primero que te tienes que fijar es si vas a trabajar con una elipse horizontal o vertical. A pesar de que tienen los mismos elementos, o sea, tienen las mismas partes, si tú tienes una elipse horizontal, las coordenadas se acomodan diferente a que si tú tuvieras una elipse vertical. Mira aquí, analízalo, procésalo, te voy platicando poco a poco, ¿no? Tenemos ejes. Ambas elipses, sin importar si es horizontal, perdón, o vertical, vamos a tener un eje mayor que es la distancia más larga en la elipse. Si te das cuenta, es la parte más larga de la elipse. Al inicio y al final, tú vas a tener vértices. Los vértices los vamos a relacionar con la parte más larga de la elipse y con la letra A. ¿Sale? Si te das cuenta, los vértices van a ser menos A,0, A,0, si estamos hablando de una elipse horizontal, porque recuerda que el eje más importante es X. Entonces ahí tienen que quedar nuestros vértices, sí o sí. Para la elipse horizontal, perdón, vertical, el eje mayor está en Y. Entonces los vértices tienen que quedar justo sobre el eje Y. Por eso se cambia de posición A. Ahora va a estar en 0, menos A y 0, A. Si es horizontal, va a estar en la parte de X. Si es vertical, va a estar en la parte de Y. ¿Va? Para que recaiga sobre el eje más importante. Si es horizontal, el eje más importante es X. Si es vertical, el eje más importante es Y. ¿Sale? Para medir la distancia de A, o perdón, del eje mayor, ya sea horizontal o vertical, pues ya te haya platicado, ¿no? Tenemos que A se va a relacionar con el lado más grande. Entonces, en el horizontal, los vértices quedarían aquí. Menos A,0, como está en el ejemplo, y A,0. Pero si te das cuenta, van del punto A 0 y de 0 al punto A. Por lo tanto, de un vértice al centro, de aquí a aquí, solamente mide una A. Y de 0 al otro vértice, mide otra A. Si tú quieres saber el, la distancia del eje mayor, o sea, de vértice a vértice, vamos a estar eje mayor, vamos a estar solamente sumando dos veces A o multiplicando por 2. Y así vamos a obtener la distancia de vértice a vértice o todo el eje mayor. Y aplica para ambas, ¿eh? Para la elipse horizontal y la elipse vertical. También tenemos el eje menor en ambas elipses. El eje menor es la distancia más corta que hay en una elipse. También tiene su inicio y su final, que lo vamos a conocer como extremos. Los extremos en el eje, en la elipse horizontal, van a estar sobre el eje Y, el eje más o menos importante, porque es el más cortito, sobre el eje cortito. Por eso que B se va a relacionar con el lado menos grande o menos largo. Vamos a ponerle largo. A con el lado más largo y B con el lado menos largo. Por eso, en el horizontal es muy importante que identifiques que como el eje menor, el eje más cortito, está en el eje Y, sus coordenadas tienen que estar en Y.
Por eso aquí se ponen 0, menos b y 0, b, porque estamos hablando de este punto, eh, 0, b y de este punto, 0, menos b. Para sacar la distancia es lo mismo. Si te preguntan cuánto mide el eje menor, pues mira, de un extremo a 0 tiene una distancia de b y de 0 al otro extremo tiene una distancia de otra b. Entonces, igualito. Para medir el eje menor, vas a utilizar 2 veces la distancia de b, o lo que valga b por 2. ¿Sale? Entonces, para una elipse horizontal, el eje mayor va a estar en y, porque es el lado más cortito. Y para una elipse vertical, vamos a tener el eje menor en X, porque en esta elipse vertical, el lado más cortito es E, es el eje Y, el eje X, perdón. Entonces, por eso se cambian las posiciones y ahora de estar en Y, en una horizontal, en una elipse horizontal, vamos a tener que los extremos y el eje menor en una elipse vertical van a estar en X, porque ahí está el lado más cortito. ¿Sale? Eso es hablando de la gráfica. Ahora, ¿de dónde vas a obtener tú A y B para poder utilizarlo ya sea en las coordenadas del vértice o en las coordenadas del eje menor o para sacar distancias? Tú necesitas saber A y B. Lo vamos a obtener de las siguientes fórmulas o ecuaciones ordinarias. Ya ves que te había comentado que A se relaciona con el lado más largo y B con el lado menos largo. Desde la ecuación tú vas a poder obtener esta información, si es horizontal o vertical. Nosotros vamos a tener x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Eso es completamente igual en ambas ecuaciones. Si te das cuenta, lo que está en verde es completamente igual. Si estamos hablando de una elipse horizontal donde el lado más largo está en el eje X, el número más grande, que va a ser, siempre va a ser A, va a estar en la fracción de la X. Eso te va a decir a ti que X es el eje más largo y que Y es el eje menor, porque ahí vas a tener el número más cortito o menor. Si tenemos una elipse vertical, el número más grande, que va a ser A cuadrada, va a estar en la fracción de la Y, porque te va a decir que el lado más largo es el eje Y. Y el eje X va a ser el eje menor o el eje más corto. Y ahí vamos a tener el número menor, ¿va? Entonces, lo primero que vamos a identificar, si vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones, es qué números, dónde está el número más grande, en qué fracción. Si está en X, quiere decir que vamos a trabajar con la primera gráfica, con las primeras coordenadas de los vértices y de los extremos. Si el número más grande está en Y, vamos a trabajar con la segunda gráfica, con la gráfica de la elipse vertical y las coordenadas para una elipse vertical, tanto para vértices como para los extremos del eje menor. ¿Sale? Entonces aquí está, con estas dos fórmulas vamos a sacar todos los elementos de una elipse.